Bueno muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a explicar una pequeña introducción al diseño de ejes. Lo primero es que vamos a hablar de los tipos de materiales, material dúctil o material frágil. Material dúctil para esta gráfica, material frágil para esta tablita. Sí, vean que tenemos diferentes resistencias, tenemos el SY, tenemos el SUT, que es con el que más vamos a trabajar, y tenemos el SF, que es la resistencia a la fractura. Pero bueno, continuando, vamos a tener el cálculo del SUT a partir de la dureza Brinell, porque no siempre vamos a tener la información del esfuerzo último del material. Entonces, hay veces vamos a tener información como la dureza Brinell, cuando trabajemos en aceros o cuando trabajemos en hierro fundidos. Vamos a tener también tipos de comportamiento de un cuerpo o un elemento según la carga o el sistema que estemos manejando. Si queremos encontrar una curvatura de flexión, ¿sí? Por un momento flector, vamos a utilizar esta fórmula. Si queremos encontrar la deformación de un cuerpo por carga axial, vamos a tener esta fórmula. Si queremos encontrar la deflexión o el ángulo, porque ese ángulo está en radianes, el ángulo que se tuerce una barra cuando se le aplica un momento torsor, aplicamos esta fórmula. Cuando queremos un esfuerzo axial debido a un momento, o cuando queremos un esfuerzo cortante por un torsor, o cuando tenemos un esfuerzo cortante por una carga cortante, o cuando tenemos un esfuerzo cortante debido a flujo cortante, vamos a tener esta ecuación. Listo. Eso para recordarles algunas cositas. Aquí vamos a encontrar factores de conversión de masa, longitud, área, inercia, fuerza, revoluciones, torque, esfuerzo y potencia. Eso para que se puedan sentir más cómodos al momento de trabajar con diferentes unidades. Listo. Ahora vamos a pasar a la parte de accesorios de transmisiones de potencia. A nuestro eje resulta y pasa que va a tener algunos accesorios que nos van a poder dar o recibir potencia. Entonces, este es el caso de engranes rectos, helicoidales, y más abajo les explico los otros. Para el caso de engranes rectos vamos a tener una fuerza radial. Sí, se llama radial eh, porque va hacia el radio, va hacia el centro de nuestro círculo. Este círculo es el diámetro primitivo de un engrane. Esta fuerza se llama tangencial porque es tangente a nuestro círculo primitivo, o sea, tiene un ángulo de 90 grados. Si se aplica en este punto, tiene un ángulo de 90 grados aquí. Eso es lo que significa tangente. Y viene en esta dirección. Vea que la dirección de la fuerza tangencial es contraria al sentido de giro, para que tengan eso en cuenta. ¿Cómo calculamos la fuerza tangencial? 2T sobre D. Este D no es el diámetro del eje, es el diámetro del engrane. W radial lo calculamos a partir de WT. Listo. Y fuerza axial o WA no tiene. En engranes rectos no hay carga axial debido al engrane. En cambio, si hablamos de engranes helicoidales, ya vamos a tener fuerza axial. Vamos a tener un ángulo de hélice y un ángulo de presión. ¿Cómo calculamos la carga tangencial? Lo mismo, 2T sobre D. La radial, WT tangente del ángulo de presión sobre el coseno del ángulo de hélice. W axial, WT tangente del ángulo de hélice. ¿Cómo se ubican? La radial, lo mismo, va a ir hacia el centro de nuestra circunferencia. La axial va a ser en esa dirección, va a tender a sacarme el engrane helicoidal del eje, y la tangencial es la que me hace mover el engrane. Listo, en el tornillo sin fin vamos a tener algo muy parecido, pero vamos a tener un sinfín o una corona. La corona es el accesorio que se conecta al sinfín. En el eje puede estar el sinfín o puede estar la corona. Dependiendo de cuál de los dos esté en el eje, pues nos van a generar diferentes esfuerzos. Si en el eje tenemos la corona, pues aplicamos estas fórmulas. Si tenemos en el eje el tornillo sin fin, pues aplicamos estas fórmulas. Claramente sabiendo que lambda es el ángulo de hélice y phi es el ángulo de presión. Sabemos que la axial es la que va a tender a sacarnos el tornillo del eje, la radial es la que va hacia el centro, que sería esta, la que va hacia el centro de nuestra circunferencia, y la tangencial es la que nos hace mover el tornillo. Vamos a tener engrane cónico, que también va a tener tres componentes: tangencial, radial y axial. Vamos a tener un ángulo de paso y un ángulo de presión. Listo. Por otro lado, vamos a tener catarinas y bandas. La catarina, entonces vamos a tener un lado tenso y un lado flojo.
En este caso vamos a tomar que F es 0. Para hallar el FC, que es la fuerza del lado tenso, lo calculamos como 2T sobre D. Ya si pues hay alguna componente o ángulo de inclinación, en esto o en cualquier accesorio se calculan las componentes. Tanto para Catarina o engranes o bandas se calculan ya las componentes. Para bandas trapezoidales, lo que nos interesa es SFB, que es la fuerza flexionante sobre el eje. ¿Cómo calculamos FB? 2CT sobre D, donde C es este índice. Este índice se calcula como la fuerza flexionante, FB, sobre la fuerza impulsora, Fn. Listo. Para eso vamos a necesitar una fuerza 1 y una fuerza 2. La fuerza 1 es la fuerza del lado tenso, esta fuerza, y F2 es la fuerza del lado flojo. Lado tenso, lado flojo. Entonces, para eso vamos a necesitar una relación lado tenso, lado flojo, ¿sí? Porque estas fuerzas usualmente no nos la dan. Entonces, a veces el enunciado del problema nos dice, no, el lado flojo, F2, es el 15% del lado tenso. Entonces colocamos aquí, vamos a tener aquí 0.15. Sí, si nos dice, no, es el 15% del lado tenso. Sí, o en caso de que no nos den eso, que no nos den esta relación, que no contemos con esta información, ¿cómo sacamos esa relación? La sacamos de aquí, con el torque F1 menos F2 de medio, sabiendo que este D es el diámetro de nuestra polea. Entonces de aquí despejamos aquí F1 o F2 con el que se sientan más cómodos, y esa relación que nos dé la reemplazamos aquí en nuestro C. Y luego ya teniendo el C, lo reemplazamos aquí. C, torque, diámetro de la polea, calculamos el FB, nuestra fuerza flexionante. Para el caso de las bandas planas, es un proceso muy parecido. Vamos a tener que la fuerza flexionante es 2CT, el C lo calculamos igual, F1, F2. Si tenemos una relación, pues la escribimos, si es el 10%, escribimos 0.10. Si es el 90%, 0,9. Si no lo tenemos, lo calculamos por el torque. Si no tenemos esto, lo calculamos por esta fórmula. Listo. Entonces, ya sabiendo cómo calcular las cargas, vamos a empezar a entrar a los criterios de falla. El primero es carga estática, criterio de falla por carga estática. Vamos a encontrar nuestra primera teoría, que es la teoría de la energía de la distorsión. La teoría de la energía de distorsión nos dice que la resistencia elástica acortante, SSY, es igual a 0.577 SY. Nos dice también que nuestro factor de seguridad es igual N igual a SY, o sea, SSY sobre el esfuerzo. Para el cálculo del esfuerzo va a variar según los esfuerzos que nosotros tengamos. ¿Cómo así? El esfuerzo, cuando nosotros tengamos una axial, una flexión y una torsión, se va a calcular con esta fórmula. Si nosotros tenemos torsión y flexión nada más, con esta fórmula. ¿Cómo sabemos cuando tenemos axial y cuando no tenemos axial? Eso lo determinamos cuando estamos calculando las fuerzas. Si es un engrane helicoidal, o si es recto, o si solamente hay bandas. Para eso es importante calcular las fuerzas primero. Si nos piden un cálculo de diámetro de sección, calculamos por medio de estas fórmulas, según los esfuerzos aplicados. Entonces, ¿cómo sería para la teoría del cortante máximo? Lo mismo. 2. La teoría del cortante máximo nos dice que la resistencia del cortante es igual a 0.5 SY. Paren bolas a este 0.5, muchachos, que más adelante lo vamos a volver a utilizar. Entonces, sería 0.5 SY sobre el esfuerzo. Y para calcular el esfuerzo, de nuevo, vamos a tener, si es axial, flexión y torsión, vamos a utilizar esta fórmula. O si es torsión y flexión, vamos a utilizar esta fórmula. Si nos piden diámetro, utilizamos esta fórmula o esta otra. Listo. Entonces, ahora vamos a la parte de falla por fatiga o carga variable. Para eso, vamos a tener varios criterios de falla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver con el de Herbert. Vamos a necesitar el A, el SE, vamos a necesitar el B y vamos a necesitar el SUT. Ya sabemos que el SUT y el SY los sacamos de tabla. Tanto este como este los sacamos de tabla. El D es el diámetro del eje. El A
es un factor de amplitud de esfuerzo de von Mises, un factor de amplitud, y el B es un factor de esfuerzo medio de von Mises. Listo, entonces el A, el B, el SUT, el SE. El SE es la resistencia a la fatiga. Listo, vamos a empezar con este SE. Entonces, empezando con el SE, vamos a tener diferentes factores. A, B, C, D, R, E y el SE'. Entonces, empezando por el factor K sub A, que es el factor de acabado, según el acabado del eje, vamos a seleccionar un A, un B y le ponemos el SUT. El SUT que nosotros sacamos de tablas. Entonces, si tenemos, digamos, un esmerilado y tenemos sistema internacional, entonces tomamos 1.58 menos 0.085 y lo reemplazamos en esta fórmula. Así de sencillo, igual que el SUT. Para el factor de tamaño, en secciones circulares, lo que vamos a hacer es, dependiendo del sistema que estemos manejando, vamos a tomar un criterio. Sí, si tenemos un diámetro entre 51 milímetros y 2.79, vamos a tomar este criterio. Si es mayor a 51 y es menor a 254, vamos a tomar este criterio. Esto para sistema métrico. Para sistema inglés, aplicamos lo mismo. O si estamos hablando carga axial, listo, K sub B igual a 1. En el caso de secciones no circulares, soldadura o otras secciones, vamos a tener que hallar un diámetro equivalente. ¿Sí? Entonces, para el cordón de soldadura, por ejemplo, vamos a tener una altura y vamos a tener una base. Con eso calculamos el diámetro equivalente y con el diámetro equivalente aplicamos un criterio. Pero listo, eso lo vamos a ver más adelante. Factor de carga, vamos a tener flexión, axial, torsión, combinado y torsión pura. Sí, en estos casos que vamos a tener torsión y flexión, vamos a escoger esfuerzo combinado. Yo igual les dejo todos los otros factores. Factor de temperatura, según la temperatura, aquí tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit, escogemos nuestro factor de temperatura. Factor de confiabilidad, si el enunciado nos da una confiabilidad del 50% o el 99.99, seleccionamos nuestro K sub R o factor de confiabilidad. Listo. Ahora, factor de efectos diversos. Este factor toma en cuenta la variación de la resistencia según la orientación de la pieza. ¿Sí? Para esfuerzos combinados, o sea, para estos casos vamos a tomar K sub E igual a 1. Y lo que vamos a hacer es calcular el KF y el KFS. Eso nos va a ayudar para calcular el A y el B más adelante. ¿Cómo se calcula el K sub F? Es igual 1 más Q por K sub T menos 1. ¿Qué es K sub T? K sub T es un factor teórico de concentración de esfuerzo. Esto lo sacamos de tabla. Ya les indico cuál. Listo. El K sub T de tabla, listo. El Q, ¿cómo lo calculo? 1 sobre 1 más raíz de R sobre raíz de A. ¿Qué raíz de R? Raíz de R es igual, R es el radio del hombro. Entonces, pues a eso le sacamos raíz. Raíz de A es una constante de Neuberg. Entonces nos venimos aquí. Entonces, cuando estamos calculando el KF, o sea, el K de flexión, tomamos el raíz de A para flexión. Y cuando estamos calculando el raíz de A a torsión, tomamos un raíz de A a torsión. Sí, aquí hay dos fórmulas. Esas dos fórmulas dependen del sistema que estemos manejando. Si estamos en sistema inglés, tomamos este sistema. Si estamos en sistema internacional, tomamos esta formulita. Sí, eso para flexión y eso para torsión también. Entonces, listo, teniendo el raíz de A, raíz de R, hallamos Q, hallamos este Q y calculamos el K sub F. Lo mismo para el K sub Fs, que es el KF para torsión. Hallamos el QS, el R es el mismo para los dos, el A para torsión, esto también lo sacamos de tabla, hallamos el QS y con eso hallamos el KFS. Ese para el SE' no nos va a servir nada. Estos factores, repito, nos van a ayudar para calcular el A y el B, que son los factores de esfuerzo de von Mises. Listo. Calculamos el SE', que el 80%, por no decir el 100% de las veces, va a ser 0.5 el SUT. Listo. Teniendo ya todos los datos, lo que hacemos es devolvernos. Teniendo ya todos estos datos, los devolvemos. Tenemos el caso A, B, C, D, R, E y SE' y calculamos el SE. Listo.
Entonces ahora volvemos a bajar. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el factor A y el factor B de los esfuerzos de von Mises. Factores de esfuerzo de von Mises. Tenemos el A y el B. El K sub F que calculamos anteriormente lo vamos a necesitar aquí. Este K sub F y este K sub Fs. El A, que es la raíz de 4K sub F, MA al cuadrado más 3KFS TA al cuadrado. MA, TA es la amplitud del momento flector y la amplitud del momento torsor. MM es momento medio, TM torsor medio. Sí, para eso, bueno, el KT y el KTS lo sacamos de la tabla A15 o la tabla 16 según corresponda al tipo de sistema. Listo. Para hallar la amplitud del momento, el momento medio, torque medio y la amplitud del torque, vamos a necesitar unas tablitas. Estas tablitas. Sí, aquí yo hablo de esfuerzo, pero realmente aquí puede ser momento, o puede ser torsor, o puede ser esfuerzo. Sí, esta gráfica aplica para no solamente para esfuerzo, sino para momento, torsor o esfuerzos. Para cualquiera. Listo, entonces cuando nos dicen que es completamente invertido, ¿a qué hacemos referencia? A que el máximo es igual al mínimo. ¿Cómo así? O sea, el valor máximo, este punto y este punto van a tener el mismo valor. ¿Qué pasa cuando estos dos tienen, bueno, el mismo valor? Aquí es menos. El máximo es igual a menos el mínimo. Cuando pasa esto, vamos a tener que nuestro esfuerzo medio o nuestro momento medio es igual a 0. Y la amplitud va a ser la máxima menos el mínimo sobre 2. Sencillo. Bajamos. El esfuerzo fluctuante o alternante tiene la característica de que el sigma mínimo es diferente de 0. Entonces, para calcular la amplitud, vamos a necesitar el máximo menos el mínimo sobre 2. Si estamos hablando de momento, pues momento máximo menos el momento mínimo. O si estamos hablando de torsor, torque máximo menos torque mínimo sobre 2. Para el medio, máximo más mínimo sobre 2. Tengan en cuenta este signo. No lo vayan a confundir ustedes, muchachos. De esfuerzo repetido, entonces tenemos que el esfuerzo mínimo es 0. El esfuerzo mínimo es 0. Y cuando el esfuerzo mínimo es 0, entonces vamos a tener que la amplitud y el medio van a ser iguales. Entonces la amplitud, que es igual al medio, va a ser el sigma máximo sobre 2. Y vamos a tener otro caso que nos van a decir cuando la torsión es constante. Sí, cuando la torsión es constante significa que la amplitud es 0. Y ese torque medio, este valor, sí, este valor que por decir algo 220, lo calculamos con fórmulas. Este es el T calculado que nosotros calculamos más arriba. A veces también nos pueden decir que el momento flector es constante. Entonces aquí ya no sería torque, sino momento. Y listo, muchachos. Entonces, esta gráfica que yo les dejo un cuadrito de apuntes para que ustedes copien cualquier cosa que ustedes consideren importante. Por último, vamos a ver el cálculo de una cuña paralela. Si solamente vamos a entrar en detalle en cuña paralela, hay otros tipos de cuñas, como son cuadrada, esta cuña cuadrada o chaveta cuadrada, es la misma cuña paralela. Hay chaveta de talón, que tiene un taloncito, como dice su nombre. También está la chaveta Pratt & Whitney y la chaveta Woodruff. Realmente hay muchas otras, están contrachavetas de espigas cilíndricas, entre otras. Entonces, ¿cómo calculo yo el factor de seguridad al esfuerzo de corte? Entonces, factor de seguridad es igual a la resistencia sobre el esfuerzo. Este es el esfuerzo cortante, este mismo esfuerzo cortante, o si también quieren, pueden evaluarlo por compresión. Sí, para cortante es fuerza cortante sobre área cortante. Para compresión, fuerza de compresión sobre área de compresión. Listo. Este 0,5 sale de la teoría del cortante máximo, de lo que yo les dije más arriba. Y se toma 3 porque esto es una recomendación académica. Entonces el factor de seguridad que es igual a esto, igual a 3. Para calcular la longitud, esta longitud L de nuestra chaveta o nuestra cuña, se toma una recomendación que dice que L tiene que ser menor a 1.5 veces el diámetro del eje.
aquí es del eje. Para calcular entonces el cortante, ya teniendo el factor de seguridad, teniendo L, teniendo el esfuerzo, teniendo el torque, teniendo el D, nos haría falta el W. Entonces lo que hacemos es despejar el W. Para el caso de la compresión, entonces vamos a averiguar el H. Ya tenemos el L, tenemos el torque, tenemos esto, también tenemos el esfuerzo, calculamos el H. O si también es de su preferencia, ustedes pueden, según el diámetro del eje, si estamos en sistema inglés o en sistema métrico, a partir del diámetro del eje seleccionamos un ancho y una altura. Si es altura cuadrada, pues esta sección. Si es altura rectangular, esa sección. Cabe resaltar que los valores de las áreas sombreadas casi no se suelen tomar. No es recomendable tomarlos. Si ustedes quieren, pueden tomarlo así y calculan los factores de seguridad para ver si cumple con las condiciones que ustedes quieren. Si no, pues simplemente lo seleccionan. Y por último, muchachos, aquí están las tablitas que ustedes van a utilizar para hallar el K sub T. Este K sub T. Ese D sobre W o lo que sea que nos den, ¿sí? Si estamos en momento, en axial, en torsión o en el que sea, siempre nos dicen que es, digamos, este R sobre D, aquí nos dicen R es en este caso el hombro y D minúscula es esto, para que ustedes no se pierdan de pronto con eso. Si estamos en axial, si estamos en flexión, si estamos en torsión, dependiendo de la forma y el sistema que nosotros estemos manejando. Entonces, muchachos, espero les haya gustado el video y me dejen en comentarios de qué les gustaría que fuera el próximo. Aquí al final de la guía yo les dejo los materiales, los posibles materiales de los ejes para que ustedes calculen el SUT, resistencia a la tensión en megapascales y en KSI.